11 de la mañana, 34 minutos. Estamos en Conflicto de Intereses por Radio 10 y les prometimos tener a las voces principales, en este caso la discusión política, en este caso por supuesto también de lo que va a pasar durante este receso estival en el Congreso de la Nación. Tenemos el placer de saludar a Germán Martínez, que es titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, y queremos arrancar esta entrevista, por supuesto, saludándolo y preguntándole por el tema ficha limpia. Buen día, Germán. Ariel Sack te saluda, Paloma Boxer y todo el equipo de Conflicto de Intereses. Hola Ariel, ¿cómo te va? Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias. Bueno, anoche nos enteramos que aquello que venía prometiendo el gobierno o haciendo trascender se empieza a hacer carne porque el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó el envío del proyecto de ficha limpia que impediría, en este caso por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata a cualquier cargo electivo. ¿Por qué te digo impediría y por qué lo presento de esta forma? Porque el propio gobierno dijo extraoficialmente a través de sus voceros oficiosos, este es el proyecto que le impide a Cristina ser candidata. Estamos hablando de un proyecto que establece que si tenés una condena por casos de corrupción con doble conforme o con sentencia de segunda instancia, no te podés presentar a cargos electivos. Quería preguntarte cómo lo toman ustedes, cómo lo recibieron y que nos anticipes un poco qué tratamiento va a tener en el Congreso. ¿Anunció algo Adorni respecto al envío de la ley de presupuesto extraordinaria? Nada. Nada, de hecho dice que cada vez que alguien le pregunta esto al presidente se enoja. Bueno, se lo seguimos, entonces me da más ganas de preguntarlo todavía. Así que si el presidente se enoja, lo que deberíamos hacer es que más o menos unos 10 millones de argentinos se lo pregunten, ¿no? Porque, bueno, mirá, me parece que esto es parte de los despropósitos a los cuales nos tiene acostumbrado el gobierno a Javier Milei, ¿no? Ahora nos metemos en ficha limpia, pero una agenda de esta característica, con este temario, y sin que podamos discutir a fondo la ley de presupuesto, que podamos discutir las asignaciones para jubilaciones, para obra pública, para universidades, para ciencia y tecnología, para la salud que están cerrando hospitales, para las provincias que cada vez tienen más responsabilidades y menos recursos, me parece absolutamente improcedente y una cosa casi incomprensible, ¿no? Y encima envía proyectos que en realidad reafirman el sesgo inicial que tienen estos proyectos, que es lo que nosotros decíamos el año pasado. Cuando se empezó a debatir ficha limpia, nuestro bloque lo trató en comisiones, participó de las comisiones. En comisiones nosotros no tuvimos una postura de directamente rechazar el tema, sino que dijimos básicamente dos cosas: que creíamos que la sentencia, y creemos que la sentencia definitiva está cuando ya no existe ninguna instancia de apelación posible, o sea, en la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte no se expide, no hay sentencia definitiva. Bueno, fue el criterio que se aplicó en su momento al caso Menem, ¿no? Y lo que dijimos también es que no alcanzaba con lo que habitualmente se llaman delitos que generan perjuicios en la administración pública o que se les suele englobar con el nombre delito de corrupción, sino que también nuestro dictamen incluía los delitos contra la integridad sexual, contra el orden constitucional y la vida democrática, contra el contrabando, contra la evasión, contra el narcotráfico, y también planteaba inhabilitaciones en los que participen en sociedades offshore. Bueno, ninguno de estos dos elementos centrales están presentes, al menos en una primera mirada que le pegamos en la propuesta enviada por el gobierno. Por lo tanto, la posición es exactamente la misma. Y más aún con este off the record que, tal cual vos lo decís, se lo dijeron a todos los periodistas, no podría esperarse menos, no solamente de Milei, sino de Petri, que fue uno de los asesores, ¿no? Probablemente uno de los antiperonistas más recalcitrantes que existen en la Argentina, ¿no? Imagínense que están presentando un proyecto de ficha limpia hecho por el ministro de Defensa. Bueno, así estamos en el gobierno de Milei. Bueno, me parece que esto claramente reafirma la idea inicial. Es un proyecto
pensado, diseñado, elaborado, escrito con el único objetivo de limitar los movimientos políticos, en el caso concreto de Cristina Fernández de Kirchner, que es sin lugar a dudas la dirigente opositora con más volumen político. Ahora, vamos a suponer que triunfa la voluntad de La Libertad Avanza. Yo entiendo que no tienen los números, pero puede pasar que sí, porque estamos acostumbrados a ver cómo se mueve el gobierno para conseguir voluntades. ¿Esta ley podría ser luego judicialmente volteada? ¿O efectivamente la proscribiría Cristina Fernández? Pero fíjate la cantidad de cosas que faltan antes, digamos, ¿no? Porque últimamente este gobierno nos lleva con las bombas de humo que todos los días genera a discutir de casos hipotéticos. Claro. Digamos, ¿no? El gobierno primero lo que tiene que hacer es ordenar una agenda con los subbloques aliados de los que pretenden ser las extraordinarias. Hoy estamos a sábado, 11:40 horas de la mañana, y no hay ninguna convocatoria a comisiones la semana que viene. Probablemente no las haya, probablemente las haya. Se habla de una posible reunión de francos con algunos líderes opositores, algunos han dicho no vamos si no vienen al Congreso. Todo esto en el rum periodístico, en el rum de los bloques comunicando sus posiciones a partir de trascendidos. Así que lo primero que tiene que hacer el gobierno es ver cómo lleva adelante este periodo de sesión extraordinaria cuando no manda la ley de presupuesto a extraordinaria. Entonces todo lo que se sienten a hacer como que estos temas les preocupan y se van a expresar hoy en Twitter, que expliquen por qué no quieren ley de presupuesto también, esos mismos espacios políticos. Y además tiene que explicar también este temario en función de otro eje principal, Ariel, que nadie habla. Es un temario que en parte ahora con ficha limpia está enfocado claramente en contra del peronismo y de las posibilidades electorales de nuestro espacio, ¿no? Ahora, también está pensado en contra de Mauricio Macri, porque más allá de otro tema que hace meses que venimos hablando de hipótesis, el tema de las primarias es más un tema, la eliminación de las PASO, que es un mensaje directo a Mauricio Macri que al resto de los bloques opositores. Por lo tanto, ahí también hay que mirar eso. Digamos. Bueno, yo decía en el editorial cortito que hice esta mañana que el gobierno está en su fase hegemónica, según lo describe uno de sus plumas, ¿no? Agustín Laje dice, este es el momento de acabar directamente con la oposición, que es lo que vos estás diciendo, no importa cuál sea, y yo agrego, y también con las instituciones, porque si no tenés presupuesto y no lo mandás a discutir... Intenta condicionar a los aliados, porque a Macri le dice, mirá que si eliminó las PASO vos tenés dos alternativas, o te presentás solo con el PRO en los lugares que puedas y te haces cargo de los votos que tenés, y por abajo le muestran encuestas que le indican que tiene baja performance electoral Macri. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Esto que te estoy diciendo existe, es real. O en otro caso, o venir directamente, sos candidato nuestro y abrazar la idea de la libertad. Y se termina de consumar el vínculo entre lo libertario y el PRO, porque le comen votos por abajo y cooptan, subordinan, disciplinan, ponen de rodillas a los dirigentes por arriba. Y el llamado de todo eso, encima, elige, a través de ficha limpia, un eje de confrontación con los únicos que realmente somos un espacio político claramente opositor. Siempre. Porque hay otros espacios, que yo los respeto mucho, que a veces tienen posiciones más duras contra Milei, en otro momento, lamentablemente, han entrado en el juego del, comillas, darle herramientas al gobierno. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con estos temas? ¿Qué va a pasar con este temario? Bueno, hay que trabajar justamente eso, ¿no? Y yo creo que el tema del presupuesto no vamos a dejar de insistir, como no vamos a dejar de insistir con la necesidad de que también se incorpore en extraordinarias el debate sobre la moratoria previsional que termina el día 23 de marzo, y si las cosas siguen así va a dejar un tendal en lo que respecta a las jubilaciones futuras, porque 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar en la Argentina. Entonces, me parece que el temario tiene que ser un temario menos de casta. Este temario es un temario de casta, más casta que andar proscribiendo candidatos o andar armando sistemas electorales a la medida del gobierno de turno. Eso es casta, ¿eh?
eso es casta, y deberíamos estar hablando de los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Mira, yo vengo de la peatonal vengo de la peatonal Torre de Rosario, donde nosotros estamos militando en contra de un aumento en la provincia de Santa Fe del 30% en la luz y del 25% del agua, un 25% de agua que se calza sobre un aumento del 450% el año pasado llevado adelante por el gobernador de mi provincia. Bueno, estos temas preocupan a la gente. Martínez, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. Hola Paloma, ¿cómo te va? Bien, gracias. Aprovecho que estamos discutiendo estrategia electoral de los otros espacios para preguntarle por la suya, por la del peronismo, ¿no? Vamos a un año, 2025, donde hay elecciones. El gobierno de Javier Milei no tiene grandes números en el Congreso, pero ha logrado juntar voluntades y, de hecho, todas sus leyes importantes las ha logrado sacar. ¿Cuál va a ser la estrategia? Una ley importante. Bueno, logró que pase el DNU, que no haya oposición judicial, después aprobó la ley base, está logrando no hacer el presupuesto. Solamente trato de decir, una sola ley sacó, la ley base. Ninguna otra ley sacó. Bueno, tremenda ley. Entonces lo que te quiero decir es que no son leyes, es una ley la que sacó. Y en 2 ocasiones tuvo que recurrir a un veto y a sostener el veto con un puñado de diputados porque llegamos hasta el camino final en la ley de haberes jubilatorios y en la ley de financiamiento universitario. Lo digo porque y aprovecho tu introducción, porque si no está la idea de que la oposición no hace nada. No, la oposición lo que hicimos nosotros fue hasta el último instante hacer todo lo que teníamos que hacer para que no tengan ley base. Revisen la ley base y van a ver quiénes son los que le dan los votos. Los mismos que después se quejan porque desarman el INTA, porque desarman el INTI, porque desarman los organismos de derechos humanos y los centros culturales vinculados a la memoria y la verdad y la justicia, digamos, ¿no? Entonces hay que ver quiénes son esos. En segundo lugar, nosotros hicimos un camino que más, tiene que ver con tu pregunta de qué tenemos que hacer nosotros, digamos, ¿no? Hicimos un camino de búsqueda de acuerdos con otros bloques políticos que nos llevó a tener más de 160 votos en algunas votaciones. Es cierto, vos me decís, con 1/3 bloquea. Y sí, con 1/3 bloquea, es la Constitución Nacional. Con 1/3 bloquea. ¿Qué tenemos que hacer? Tener más que 2/3. y en eso hay que seguir trabajando. ¿Podemos solos? No. Nosotros somos lo que somos, 98 diputados, más la izquierda, más algunos diputados socialistas que han tenido un comportamiento muy coherente a lo largo de todo este tiempo, más Natalia de la Sota, más algunos. Tenemos que seguir ampliando para estar dentro de los 160 votos que necesitamos para poder resistir a los vetos y más todavía, para que no tengan ningún margen de veto, ¿no? ¿Y ampliando para dónde? ¿Cómo? Ampliando para, usted dijo tenemos que seguir ampliando para dónde, ¿qué ve potable, qué ve posible de ampliar? Bueno, me parece que los años electorales también van a ir, y yo les que te decía, tiene que ver también con nuestra estrategia, primero política y después electoral, de tratar de buscar puentes de vinculación con todos aquellos que se posicionen este año, ahora sí, electoral, en contra de Javier Milei. Los bloques que en algún momento prestaron algún tipo de ayuda, que Milei saque la ley que sacó y no se puedan, por ejemplo, rechazar los DNU, que no se pueden rechazar, en el caso de la Cámara de Diputados, el DNU 70, esos bloques van a tener que decir en qué lugar vamos a estar parados. Vamos a seguir siendo los que le pongan los votos a Milei para que desarrolle su plan de gobierno, supuestamente, y después nos coma electoralmente por abajo, o vamos a pararnos en el lugar donde la ciudadanía nos posicionó, porque los habían votado para otro candidato a presidente o presidenta, estoy hablando de Bullrich y de Rodríguez Larreta. Sin embargo, ahora pareciera que la gente que lo votó para Milei, y no fue así. El tema del contrato electoral, y fíjate las cosas que estoy diciendo, tiene que ver con nuestra estrategia, también la de los peronistas. Lo primero que tenemos que hacer, seguir sumando, garantizando también la mayor unidad de concepción posible al interior de nuestro espacio. Nadie se suma a un espacio político que sea un cambalache. Entonces necesitamos también nosotros continuar este proceso de articulación interna, que no es fácil en ningún lado,
que nos permita sumar potenciales aliados, que nos permita instalar nuevos temas de la agenda, que nos permita tener más potencia en la comunicación de los posicionamientos que tenemos, y que eso decante en una estrategia electoral que claramente plantee dos cosas. Somos el espacio político que se va a oponer y se va a seguir oponiendo a Javier Milei, y somos el espacio político que le va a presentar a la ciudadanía argentina un plan alternativo. No hay un único camino en la Argentina. Es más, este gobierno lo está llevando por el peor de los caminos, y nosotros necesitamos mostrar otro camino que regenere esperanza y expectativa de futuro. Germán, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen día, y bueno, a vos te di, Ariel, pero a todo el equipo, que tengan el mejor 2025 posible. Muchísimas gracias. Pasaba por aquí Germán Martínez, diputado nacional, jefe de la bancada Unión por la Patria. La primera reacción ante los movimientos del gobierno. Te prometimos títulos, te prometimos las notas que van a dar que hablar en la semana. Bueno, cumplimos. Conflicto de intereses.